Al-Muallem y Lavrov, en el aniversario 70 del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre Siria y Rusia, abogan por fortalecer la cooperación estratégica al servicio de los intereses de ambos países. Las Fuerzas Armadas sirias continúan su misión de instaurar la seguridad y estabilidad, liquidando a decenas de terroristas en Alepo, Homs y Daraa. La salvaje agresión israelí sigue desangrando a Gaza, causando el día de hoy la caída de 50 mártires palestinos, entre ellos familias enteras. Buenas noches, amables televidentes, y bienvenidos a nuestro boletín informativo. El viceprimer ministro y ministro de Relaciones Exteriores emigrantes Walid al-Muallem y su homólogo ruso Sergei Lavrov afirmaron la determinación de seguir adelante en las relaciones bilaterales entre los dos países. Declaraciones recogidas en las cartas que ambos titulares intercambiaron con motivo del 70º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre la República Árabe Siria y la Federación Rusa. Al-Muallem dijo en su carta que Siria y su pueblo sienten mucho aprecio y gratitud por las posturas históricas de Rusia bajo el liderazgo del presidente Vladimir Putin, quien apoya a nuestro país para enfrentar esa guerra apoyada por partes internacionales. En este contexto, Al-Muallem manifestó que la actual realidad internacional y los grandes desafíos por enfrentar hacen una necesidad imprescindible en el desarrollo del papel de Rusia federal para la creación de un mundo donde reina la justicia y la paz. Por su parte, el canciller ruso Sergei Lavrov afirmó que su país apoya la soberanía de Siria, su independencia y su unidad, así como afirmó su pueblo el apoyo a sirio. El titular ruso expresó sus felicitaciones al ministro sirio y todos los sirios en ese aniversario y dijo que los lazos políticos, económicos y humanitarios entre Rusia y Siria son históricas y arraigadas y están en una constante evolución, afirmando que su país ha sido de los primeros en reconocer la independencia de Siria. En el campo de batalla, unidades del ejército y de las Fuerzas Armadas atacan concentraciones y escondites de terroristas e infligen muertos y heridos en sus filas. Unidades del ejército y de las Fuerzas Armadas acabaron con varios terroristas e hirieron a otros en las localidades de Almir y Al-Hazrajiyya y frustraron un intento de infiltración de una banda terrorista desde Han al-Shih hacia la vieja carretera de Quneitra en la campiña de Damasco. Y en Alepo, destacamentos del ejército continuaron sus operaciones contra refugios de terroristas en varias zonas, entre ellas Al-Misilmiya y Kafr Anton, y destruyeron un almacén de explosivos para minar coches en Der Hafer y Han al-Asal. Y en la campiña oriental de la ciudad de Al-Salamiyya, en la provincia de Hama, unidades del ejército atacaron concentraciones de las bandas terroristas donde aniquilaron a 46 de los integrantes del Estado Islámico en Irak y el Levante e hirieron a otros 70 en la montaña de Sha'ar y la región oriental. Asimismo, las fuerzas del ejército continuaron sus batallas contra las bandas terroristas en la localidad de Al-Zafarana, Al-Rastan, la colina de Abu al-Salasel, entre otras zonas más, en la campiña de Homs. Mientras que en la provincia de Daraa, el ejército frustró dos intentos de infiltración de bandas terroristas, la primera hacia la localidad de Ataman y la segunda desde la localidad de Da'al hacia uno de los puntos militares e infligió muertos y heridos entre sus integrantes. Destacamentos del Ejército Nacional y de las Fuerzas Armadas secundados por las Fuerzas de Defensa Nacional inspeccionaron este lunes las fincas ubicadas al noreste de la ciudad de Idlib, donde detuvieron a 30 terroristas. Asimismo, se incautaron de 3 carros todoterreno y grandes cantidades de componentes utilizados en la fabricación de bombas y artefactos explosivos.
Las autoridades sirias, en cooperación con los comités de reconciliación nacional, regularizaron el estado jurídico de 105 armados en la provincia de Al-Hasaka, luego de que los mismos depusieron las armas y se entregaron a las autoridades competentes, prometiendo no cometer ningún acto que pone en peligro la seguridad de la patria y de los ciudadanos. La resistencia palestina en Gaza, brigadas de Al-Aqsam, han anunciado que 6 soldados israelíes murieron, mientras que las autoridades de la ocupación israelí solo admitieron la muerte de 2 de sus soldados durante una operación de comandos de la resistencia palestina detrás de un punto militar de Abu Mutebek, al este de Beit Hanun, y en las emboscadas tendidas a los soldados israelíes, en las que 12 militantes de la resistencia palestina perdieron la vida. De todo ello, la secretaria de Estado USA americana anunció la muerte de 2 de sus soldados al estallar un vehículo israelí al este de Gaza, y mientras la resistencia palestina batallaba contra una fuerza especial sionista en la zona de Al-Sina, al este de Han Yunes, en las que emplearon armas medianas y livianas. Fuentes mediáticas anunciaron la llegada de 10 soldados de la ocupación heridos a los hospitales israelíes. Paralelamente, una fuerza de élite de la resistencia palestina hizo blanco contra un jeep militar israelí, fulminándolo con un proyectil RPG y matando a quienes iban en el vehículo. Mientras que la facción Saraya al-Quds anunció haber atacado a un obús que transportaba soldados y disparado con un francotirador a un soldado israelí al este de Gaza. Las autoridades del enemigo sionista reconocieron por lo menos que la resistencia palestina bombardeó decenas de asentamientos israelíes con proyectiles, revelando que un proyectil impactó muy cerca de la ministra Tzipi Livni durante su visita al asentamiento de Shaher Henihiv. Gaza resiste con la sangre de sus hijos. Más de 50 palestinos, entre ellos familias enteras, perdieron la vida en los ataques aéreos de proyectiles y artillería contra las viviendas de los palestinos desarmados y contra los hospitales a lo largo y ancho de la franja de Gaza, en las que los enemigos emplearon bombas de racimo. Las operaciones terroristas israelíes contra Gaza se han cobrado un tributo de más de 500 mártires y miles de heridos, en su mayoría niños, mujeres y ancianos. Por último, tenemos que en Irak las Fuerzas Armadas liquidaron a 43 terroristas de la organización conocida como el Estado Islámico, filial de la red terrorista de Al-Qaeda en Irak y el Levante. Un operativo que tuvo lugar en la ciudad de Bakuba, en la provincia de Diyala, y en Tikrit, al noreste de Bagdad. En el mismo contexto, las fuerzas de seguridad iraquíes limpiaron varias aldeas al este de Bakuba de los terroristas y liquidaron a unos 27 al este de Tikrit, mientras otros 19 mercenarios fueron ultimados en la zona sur de la capital, Bagdad. Al mismo tiempo, los efectivos frustraron un nuevo intento de los terroristas de irrumpir en la refinería petrolera de Biji, liquidando a 10 de ellos. Ello ocurre en tiempo que 2 ataques separados causaron la muerte de 14 terroristas al sur y al oeste de Bagdad. Finalizamos nuestro boletín informativo recordándoles los titulares. Al-Muallem y Lavrov, en el aniversario 70 del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre Siria y Rusia, abogan por fortalecer la cooperación estratégica al servicio de los intereses de ambos países. Las Fuerzas Armadas sirias continúan su misión de instaurar la seguridad y estabilidad, liquidando a decenas de terroristas en Alepo, Homs y Daraa. La salvaje agresión israelí sigue desangrando a Gaza, causando el día de hoy la caída de 50 mártires palestinos, entre ellos familias enteras. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por habernos acompañado y hasta mañana.